de la Biblia, les animo que vayan al libro de Josué, el capítulo 1, versículos 1 al 9. Van a encontrar en esta porción elementos sencillos, prácticos y muy claros en torno a las indicaciones que Dios le dio a Josué para avanzar en la conquista de Canaán. Como recordarán, Dios había tomado a Moisés, lo había levantado como líder de la nación de Israel para sacar a los hebreos de la esclavitud de Egipto e introducirlos a la tierra prometida. Y lamentablemente Moisés falló en un punto. Uno podrá juzgar, uno podrá considerar como un asunto sumamente severo la manera en la cual Dios llega a evitar, o más bien a impedir que Moisés entrara a la tierra prometida como consecuencia a su falta de atención y obediencia específica a detalles tan concretos como el asunto de hablarle a la roca para que les diera de beber, y en lugar de hacer eso y glorificar a Dios obedeciendo a Dios, decidió por un arranque, un arrebato, golpear a la roca en vez de solamente hablarle. Y eso le costó, esa pequeña desobediencia, como nosotros la juzgaríamos, le costó a Moisés no entrar en la tierra prometida y aún morir antes de que la nación de Israel empezara ese camino a la conquista. Es un contexto difícil, es un contexto, digámoslo así, duro, insisto, pero eso es lo que había pasado. Y en ese contexto, Moisés ya no estaba. Y Dios se dirige a Josué, el siervo de Moisés, para poder iniciar, para desde luego levantarse y seguir adelante con la instrucción y el reto que tenía Moisés, que dejaba ahora inconcluso, pero que ahora tendría que llevar él, Josué, adelante esta situación. Josué capítulo 1, versículos 1 en adelante dice así: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Avancemos hacia la conquista. Josué tenía que enfrentar un reto grande. Y yo sé que todos nosotros solemos al final de un año revisar y ver hacia atrás las cosas un poquito y comprometernos en aquellas cosas que fracasamos en este año para seguir avanzando en el año que ahora nos toca. Tal vez para algunos será cosas tan básicas como la lectura de la palabra de Dios, que podamos concluir ella al menos una vez al año, leamos toda la Escritura. Tal vez para otros será dejar un hábito que le está arrastrando y le está alejando del Señor.
Tal vez a otro le será simplemente mantener la fidelidad para estar congregándose de manera continua en todas las reuniones que la iglesia provee para el crecimiento. Otros tal vez darán un paso más de fe para esforzarse y sacrificarse más por el Señor al ofrendar generosamente y dar un paso más, un grano más en torno a lo que Dios espera de cada uno de nosotros como sus hijos. Yo no sé qué es lo que Dios ha puesto en tu vida en función de avanzar, pero sí sé una cosa. El pueblo de Dios tiene una misión y una misión de rescate, una misión en la cual tenemos que estar avanzando y tenemos que esforzarnos para cumplir, para honrar a nuestro Dios y para ayudar a tanta gente como sea posible a conocer de Cristo para ser salvadas, rescatadas de la condenación eterna. Yo sé que las circunstancias no son las mejores, las hemos vivido juntamente con la gente de nuestro entorno. Sabemos del sufrimiento, entendemos de las pérdidas que muchos han tenido y desde luego nos dolemos, intentamos animar y alentar a otros y a tener confianza desde luego en el Señor porque las cosas desde luego no pintan bien para todos nosotros. Pero independientemente de las circunstancias, Dios nos da elementos en nuestra propia vida para seguir creciendo, para seguir avanzando, para poder superar y vivir por encima de las circunstancias, por drásticas, por adversas, que éstas nos sean. Tenía un reto grande Josué. Y lo primero que el Señor le tiene que sacudir un poquito es hacerle entrar en la realidad. Josué, Moisés ha muerto. Josué, Moisés, mi siervo, el gran líder, aquel a quien todo mundo le costó trabajo al inicio, pero después finalmente siguieron y siguieron también junto con tu respaldo. Mi siervo, Moisés, ha muerto. Dicho de otra manera, tenemos que dejar el pasado en el pasado. Tenemos que entender que lo que vivimos el año pasado ya pasó. Ya las cosas han quedado atrás, ya las situaciones hay que entender que han quedado atrás. El problema no es lo que ocurrió, el problema no es, hermanos y amigos, no es lo mal que nos fue el año pasado. El asunto es que estamos aquí y ahora con vida por la gracia del Señor para enfrentar un futuro que para todos es incierto. Pero déjame recordarte algo. En ese futuro incierto y que puedes pensar que es más incierto hoy que nunca, la realidad está en que aún en el pasado, cuando no habíamos sufrido una pandemia como la que estamos experimentando, el futuro era igualmente incierto. La gente también moría de otras enfermedades, pero igualmente moría, nada más que no nos enterábamos. La gente también perdía el empleo, sí, y por millones también a nivel mundial, pero el problema es que no nos dábamos por enterados. Tal vez ahora porque aparentemente nos alcanza y nos toca más estas situaciones es que la sentimos más cercana, pero la realidad de las cosas es que igualmente la gente moría, la gente perdía el trabajo, la gente tenía problemas en la familia, la gente tenía incertidumbres de todo tipo, pero no estábamos de alguna forma siendo conscientes de esa realidad que enfrentamos toda nuestra vida. Y por ello es que cuando finalmente estamos viéndola, estamos apreciándola, estamos sufriéndola, pareciera que hoy se nos viene el mundo encima y hay tanta incertidumbre. Pero recuerden, insisto, ese tipo de incertidumbre ya existía antes. Y hoy tenemos que enfrentar lo que viene adelante de la forma que Dios quiere que lo enfrentemos. Seamos conscientes de una realidad. Para Josué, Moisés había muerto. Para la nación de Israel, su gran líder había sufrido un juicio delante del Señor. Hoy nosotros en una situación intentando hacer un paralelo con lo que vivimos, sí, hemos pasado un 2020 complicado, con dificultades, ciertamente, pero ya lo hemos pasado. Y la verdad tenemos que enfrentar el futuro con esperanza, sabiendo que las cosas pueden venir a mejor. Y aunque no vinieran a mejor, sí podemos vivir por encima de estas circunstancias difíciles que vendrán en lo económico, en la salud, en un descontento y una descomposición social que cada vez es más marcado. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerle frente? Bueno, apropiándonos de las promesas del Señor.
Y una de las cosas que Dios le dijo a Josué para enfrentar y avanzar a la conquista fue la siguiente en el versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Ahora dirán, bueno, eso se lo dijo Josué. Y ciertamente no me lo dijo a mí. Pero déjame decirte que el Señor dice en su palabra claramente que si tú y yo nos comprometemos en seguir adelante con su misión, Él estará con nosotros. Recuerda lo que Dios dijo, lo que el Señor Jesucristo dijo antes de ascender. Cuando llegó y habló, antes de ascender, habló con sus discípulos y la gente que estaba reunida escuchando su sermón antes de ascender al cielo. Y que dio la gran comisión. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo prometió su presencia con nosotros de una manera permanente si tan solo nosotros somos obedientes y abrazamos la misión que Él nos ha encomendado. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé, le decía Dios a Josué. Y Cristo nos dice a nosotros hoy que abrazamos desde luego la misión para seguir avanzando en la conquista, la predicación del Evangelio, la promulgación de las buenas nuevas. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Te das cuenta lo hermoso que es esta promesa para nuestras vidas? Sí, las circunstancias pueden ser difíciles, sí, la batalla será dura, sí, intentarán seguir haciendo que nos callemos, pero la realidad es esta: Jesucristo está con nosotros. Los que hemos aceptado el reto de obedecerle y seguir predicando el Evangelio. Los que hemos dicho, sí Señor, lo que tú digas, yo lo haré. Los que hemos dicho, Señor, yo quiero reflejar lo que tú eres, yo quiero comunicar tu palabra, yo quiero ayudar a que la gente pueda escuchar que en ti hay salvación y que no tienen que vivir más en oscuridad. Yo quiero ayudarles a ser rescatados, sí, yo quiero conquistar, yo quiero avanzar en la conquista, que la gente tenga la oportunidad gloriosa de experimentar la salvación en Cristo Jesús. Yo quiero ser parte de eso. Él promete, no te dejaré ni te desampararé. Pero ¿qué nos pide? Y aquí está el asunto, hermanos. Aquí está el asunto. Versículo 6. Y noten esto. Primer par. Esfuérzate y sé valiente. A Josué le dice, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. A nosotros nos dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque desde luego en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, nos dice el Señor Jesucristo. A nosotros nos dice que debemos confiar en Él, sabiendo que Él está con nosotros y que simple y sencillamente hagamos lo que nos pidió que hiciéramos. ¿Cómo me decís, Señor, Señor, y no hacéis lo que os mando?, diría Él. Pero si Él es nuestro Señor, y de verdad lo es, queremos hacer lo que Él nos manda y queremos desde luego poner en relieve que queremos obedecerle. Y los que somos verdaderos creyentes en Jesucristo, discípulos de Él, al escuchar y al entender lo que Él nos pide, desde luego que queremos hacerlo. Pero dice Él, esfuérzate y sé valiente. Desde luego que hay que esforzarse, desde luego que hay que ser valiente, pero te preguntarás, ¿esforzarme y ser valiente en qué? Nota el versículo 7. Es clarificante. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Aquí está la clave de la vida cristiana. Esfuerzo y valor. Mucho valor. ¿Para qué? Para vivir conforme a la palabra de Dios. En tiempos como el que estamos viviendo,
donde Dios cada vez más está siendo rechazado aún por los propios que se dicen cristianos, donde el ser humano le está dando la espalda al Señor, donde la gente aún le reclama a Dios por consecuencias propias de nuestra maldad, donde el hombre no está dispuesto a buscarle con todo el corazón. Dios nos dice y Dios nos muestra que los que queremos seguirle tenemos que esforzarnos. Nos va a costar. Permanecer en la palabra tiene un precio. El precio de la disciplina sencilla de tan solo leerla. Pero el precio también de el querer indagar, del querer meterse, del querer sumergirse para conocer más a nuestro Dios y servirlo como Él lo merece. Pero eso no es todo. El esfuerzo no solamente radica en lo que yo puedo conocer, sino también en lo que yo debo compartir. Y más aún, requiere mucho valor. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Cuando el viento es favorable, es fácil avanzar, pero cuando es contrario es sumamente complicado. Y la verdad está en que cuando uno navega contra corriente es muy difícil. Hace unos días le compartí a unos varones del momento en el cual el Señor, después de la alimentación de los 5,000, que había invitado a los discípulos a venir a descansar, pero se encontraron con que tenían que él instruir a la multitud que se agolpó ahí y después ya no pudieron descansar. Después de eso mandó a sus discípulos a que fueran directamente a navegar al otro lado del lago, y los puso en una situación adversa, donde el viento les era contrario y fatigosamente estaban remando y no podían llegar. Y fue cuando Cristo les alcanza caminando sobre el mar. Tremendo. Pero el Señor mismo, dice la Escritura, que en la cuarta vigilia de la noche estaban ellos avanzando y Él se había quedado a orar. Y seguramente estaba orando por ellos, porque Él mismo los había puesto en esa barca y Él sabía hacia dónde iban y lo que iban a enfrentar. Hermanos, el Señor está con nosotros y nos ha puesto en esta barca. Nos ha puesto en este tiempo y en esta hora donde el mundo está sufriendo una situación grave. Y Él nos ha puesto aquí y Él está intercediendo por nosotros y Él está viendo por nuestro bien y Él está avanzando a estar siempre con nosotros. Y tenemos que confiar en que Él nos está ayudando a aprender en este medio y a enfrentar un viento contrario que nos es muy difícil ciertamente, pero al mismo tiempo podemos superarlo porque podemos asirnos de su mano y seguir adelante en la ruta que Él nos ha trazado. Pero siendo que el viento es contrario, siendo que vamos remando contra la corriente, siendo que la adversidad es mucha, se requiere de mucho valor. Se requiere de todo el valor para poder proclamar con toda verdad, con total entrega, la realidad del perdón y la salvación en Cristo Jesús. La realidad y la necesidad de vivir una vida pura, una vida piadosa, una vida que honra al Señor. En tiempos de oscuridad, las luces tienen que brillar. Hermanos, en tiempos de oscuridad, la luz que Dios te ha dado, la luz que Dios ha puesto en tu vida, tiene que resplandecer, será notoria, pero requiere que te esfuerces. Requiere que seas muy valiente para cuidar de hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y para tomar ese valor y para energizarnos, por decirlo así, y esforzarnos, Dios nos da también 2 elementos sencillos que conoces y que yo te los recordaré simplemente en esta noche aquí en Toledo. Vivíamos en Madrid, ahora en Toledo, y por eso siempre ando con las cosas así, a veces revueltas. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Conoces esa porción? La idea y la instrucción de Dios para nosotros es que su palabra debe saturar nuestra mente y corazón.
Su palabra debe de verdad dominar en nuestro pensamiento. Guarda tu corazón, cuida tu mente, cuida qué es lo que estás metiendo y cómo estás, digámoslo así, programando tu vida por medio de aquellas cosas que estás permitiendo que lleguen a tu corazón a través de lo que lees, a través de las imágenes que ves, a través de la música que escuchas o las temáticas que oyes. Cuídala. Y por eso dice el Señor, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. De día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas. Y aquí está el siguiente elemento. Tu mente y corazón deben estar dispuestos a la palabra de Dios para tener valor y para poderte esforzar. Pero no solamente eso, eso mismo te llevará de manera natural a guardar la palabra de Dios. Cuando una persona está siendo saturada con ella, cuando una persona está siendo sumergida en ella, nos lleva a vivir conforme a ella y seguimos avanzando, obedeciendo. Dice la Escritura, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes en tu corazón y hagas, realices, obedezcas, se manifieste en tu vida, hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y aquí viene la promesa, porque no solamente es el asunto de meditar, dejar en el corazón y obedecer. El resultado natural en la vida del creyente de meditar y obedecer en la palabra del Señor es la prosperidad en el sentido correcto. La prosperidad no tiene, hermanos, a veces hay gente que habla de prosperidad económica, hay gente que habla de esa prosperidad material. Es verdad que Dios nos bendice con toda clase de bienes, incluidos los materiales, pero no estoy hablando de esa prosperidad. No me vayan a malentender, por favor, porque la prosperidad tiene muchas caras y una de ellas es tu fortaleza espiritual. Es el hecho que puedas resistir los embates del maligno. Es el hecho que puedas vencer aquel dominio, aquel pecado que sigue intentando esclavizarnos. Es el hecho de que podamos nosotros salir victoriosos de estas luchas que hoy estamos enfrentando, sabiendo que Dios está con nosotros, fortalecidos con la disposición genuina de poder resistir con paciencia la adversidad que se nos presente, porque estamos tomados de la mano de aquel que es poderoso para guardar nuestra vida. Y cuando hablamos de nuestra vida, hablamos de la salvación misma, el hecho de saber que estaré con Él por la eternidad, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hay que ser conscientes con esa realidad. La prosperidad no se refiere aquí a temas económicos. Serás prosperado en todo lo que emprendas. Dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Te das cuenta que cuando obedecemos al Señor pudiera ser que la alacena esté tal vez no tan llena, pero tampoco podemos decir que nos falta qué comer? Tal vez no tenga una cuenta abultada en el banco y no pasa nada, pero tenemos a un Dios que nos da del alimento y del pan necesario cada día. Puede ser que no tenga los lujos y las comodidades, pero por la gracia del Señor tenemos salud. Y aun si por alguna razón Dios permite que alguna enfermedad nos toque, tenemos su gracia que es suficiente y que nos ayuda desde luego a soportar, como ayudó al apóstol Pablo a sufrir el problema de salud que él tenía, el aguijón de la carne que sentía en sus propios ojos y que a Dios pidió 3 veces que lo quitara, pero que Jesucristo le respondió, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Podría ser una de las dos o de otras situaciones, pero la realidad está en que podemos ver cómo Dios, desde luego, nos ayuda a prosperar en medio de la adversidad. Pero nos dice que me esfuerce, que sea valiente para vivir conforme a su palabra. Nos dice que para lograrlo tengo que meditar en ella de día y de noche. O sea, que sea un estilo de vida que sature mi mente y mi corazón para guardar y hacer lo que Él me pidió. Y entonces me promete la bendición de esa prosperidad. Pero aún remata diciéndole a Josué, mira que no te recomiendo, mira que no sería bueno, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Mi hermano, ¿cuántas veces hemos citado este pasaje? Te aseguro que lo has citado muchísimas veces.
Te aseguro que lo has tenido en tu corazón y en tu mente en muchísimas ocasiones. Y siempre vemos el aspecto de que Dios dice que Él estará con nosotros donde quiera que vayamos. Pero poco subrayamos el simple hecho que dice, te mando que te esfuerces y seas valiente. No es una sugerencia, no es algo que estaría bien que hiciéramos, no es algo que sería bueno hacer, es algo que Dios nos manda a hacer. Y si Él me manda, es que tú y yo somos capaces de obedecerlo. Y Él me provee del medio de obedecer para ser valiente y esforzado. Y eso es meditar de día y de noche en su palabra. Guardarla y hacerla. En tiempos convulsos como el que vivimos, se requieren de hombres y mujeres comprometidos con la palabra. En tiempos adversos donde no me refiero a temas de salud, a temas de economía, me refiero a temas espirituales donde la gente menosprecia lo santo, denosta a nuestro Dios, blasfeman contra su nombre, donde la gente no le interesa la vida del ser humano porque es tremendo lo que está pasando, que a la mujer se le está enseñando a matar a su hijo antes de que nazca. Y a los hijos se les está enseñando a que maten a los padres cuando ya son ancianos. Sí, aquí tristemente, en España es el 6º país, si no me equivoco, en el mundo que se ha aprobado la ley de la eutanasia. Y tristemente es uno de los muchos, incluido México y en otras partes del mundo, donde se aprueba el aborto y se ha legalizado como un derecho. Háganme favor. Se enseña a las madres a matar a los hijos y a los hijos matar a los padres. Se deshumaniza al hombre en una sociedad que cada vez va más ajena a Dios y en contra de sus principios. Se requiere de hombres y mujeres que sean esforzados y valientes para vivir conforme a la palabra de Dios, donde defendamos la vida, donde nos proclamemos en favor de la piedad, donde sobre todo busquemos con amor la salvación del perdido, donde entendamos que avanzar en el reino implica vivir conforme a la palabra y proclamar el evangelio de salvación y perdón en Cristo Jesús. Mis hermanos, Dios nos lanza el reto. Dios nos dice que debemos dejar a un lado aquellas cosas que ya están atrás y que entendamos que Él quiere tomarnos de la mano y que podemos seguir adelante avanzando con valentía y con esfuerzo. Sí, con esfuerzo, se requiere esfuerzo. Sí, se requiere valor. Pero el valor y el esfuerzo se obtienen de personas consagradas y que ponen su mente y dejan que su corazón se llene de la palabra del Señor, entendiendo que su promesa de estar con nosotros, entendiendo que su promesa de que nadie nos podrá hacer frente, entendiendo de que su promesa de estar con nosotros y no desampararnos sigue vigente. Pero el reto no está en Él, está en nosotros. Que decidamos tomar en serio la palabra del Señor. Que entendamos que hoy estamos más cerca del retorno de Jesucristo, del arrebatamiento de la iglesia. De que estos tiempos convulsos no van a mejorar, sino que van a empeorar. Y que esto simplemente nos está preparando la escenografía final para el retorno glorioso de Cristo. Cosa que la iglesia vivirá de una manera muy distinta. Porque para nosotros será algo glorioso, algo tremendo, algo formidable, ver cara a cara al Señor. Pero aquellos que no tienen al Señor en su vida será algo de verdad terrible y de lo cual Dios por eso espera que nosotros respondamos a la altura de la situación que estamos viviendo. Cristo viene pronto, hermanos. Tenemos que avanzar a la conquista. Tenemos que entender que aquello que hemos sufrido en el pasado ya quedó atrás. Y tenemos que enfrentar el futuro, nuestro presente y nuestro mañana, si Dios nos lo da, sabiendo que Él viene con nosotros y que Él simplemente nos pide que haya esfuerzo y haya valor de obedecerle. Haya esfuerzo y haya valor de vivir conforme a su palabra. Haya esfuerzo y haya mucho valor de proclamar con claridad que en Cristo y solo en Cristo hay perdón y salvación para aquel que humildemente le confía su destino eterno. Hermanos, estamos iniciando 2021.
Creemos que tenemos el año. No sabemos si lo tenemos. Solo tenemos este momento que estamos viviendo. Mañana no sabemos. Pero una cosa sí sé, que el Dios eterno ya está en ese futuro. Y que Él simplemente nos tiende la mano para que le tomemos y le decidamos seguir de manera determinante, de manera comprometida, con toda nuestra devoción, con todo nuestro valor y con todo nuestro esfuerzo. Y que cosechemos la bendición que Él quiere darnos. Que ese todo te saldrá bien sea una realidad en la vida de aquel hijo e hija de Dios fiel que decide tomar en serio a las promesas de Dios. Hermanos, no es el 2021 lo que va a cambiar nuestra vida. Es el obedecer a nuestro Dios, el tomarlo en serio, el vivir para Él, lo que transforma nuestra vida. Las circunstancias pueden cambiar o pueden no cambiar. El problema no son las circunstancias, el problema es nuestro corazón. ¿Ha transformado Dios tu corazón? ¿Has decidido aceptar el reto de saturarte de su palabra, llenarte de Él, tomarte de su mano, aceptar su promesa que Él no te desamparará? ¿O has decidido vivir la vida a tu manera, independiente de Dios? Dios nos da esa libertad, pero sabe que es muy diferente, es muy complicado vivir sin la ayuda de Dios que vivir con su ayuda. Enfrentar lo que venga con Dios que enfrentar lo que venga sin el Señor. Y en esta tarde, para los que están en México, esta noche ya casi madrugada para los que estamos aquí en Europa, quiero animarte a que veamos 2021 con esperanza. No porque cambie el año, no, sino porque el Dios eterno está ahí en este año y está ahí anhelante de nosotros, exhortándonos a que nos esforcemos y seamos muy valientes para vivir conforme a su palabra. Acepta el reto, honrémoslo, vivamos para Él y veamos las maravillas que Él quiere seguir haciendo en nuestro entorno. Porque Dios no está de vacaciones. El Señor no está en huelga. El Señor sigue reinando y cumpliendo su plan. Y la pregunta es, ¿quiero ser parte de este plan? ¿Quiero ser parte de la bendición del Señor? ¿O quiero simplemente seguir mi vida alejado y ajeno a Él? Que Dios, el Señor Todopoderoso, te bendiga, te guarde, te llene de su gracia. Hijo de Dios, te fortalezca y te ayude y te dé todo el valor necesario para obedecerlo. Y tú que me escuchas, que no has experimentado el perdón y la salvación en Cristo, que Dios toque tu vida, quebrante tu corazón y te permita ver que en Cristo y solo en Él hay perdón y salvación, porque solo Él murió por ti, vertió su sangre, murió y estuvo 3 días sepultado y al tercero victorioso resucitó de entre los muertos para dar vida a quien arrepentido le pide perdón y salvación y le confía su destino eterno. Sé tú uno de ellos. Arrepiéntete y confía en el Señor. Gracias por estar con nosotros. Sigamos orando los unos por los otros y que el Señor de toda gracia, insisto, bendiga tu vida en este 2021 al tú aceptar el reto de obedecerle. Dios les guarde.